Bienvenidos a este video donde exploramos los rincones más oscuros de la historia y la ciencia. Hoy, hablaremos de un hombre cuyos experimentos desafiaron los límites de la ética y la moral, un científico cuyo trabajo dejó una marca indeleble en la medicina pero a un precio escalofriante. Vladimir Demikov, un cirujano soviético pionero en el trasplante de órganos, llevó la ciencia a extremos impensables. Su experimento más infame fue la creación de un perro de 2 cabezas, un acto que hoy en día parecería sacado de una pesadilla. ¿Pero qué lo llevó a hacer esto? Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir la historia perturbadora de Demikov y su legado en la ciencia moderna. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar puede perseguirte en tus sueños. Todos los avances médicos que hoy conocemos tienen un inicio experimental, que requirió mentes temerarias, con más de alguna historia oscura en el camino. Un ejemplo de ello es Vladimir Demikov, el científico precursor de los trasplantes. Demikov nació en 1916 en la entonces Unión Soviética, y si bien terminó pasando a la historia como cirujano, en realidad era biólogo y experimentaba con animales, especialmente perros. De acuerdo con La Nación, una de sus más grandes inspiraciones fue Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo ruso, ganador del Nobel en 1904, que ya experimentaba con perros en esos años. El científico decía que había que experimentar hasta donde alcance el ingenio humano. Demikov se tomó aquella frase muy en serio y llevó sus estudios a otro nivel. Mientras estudiaba biología, por allá en los 30s, Vladimir fue reconocido por crear la primera válvula mecánica para un corazón, en 1937. El paciente, un perro, que alcanzó a vivir apenas unas horas después del procedimiento. Sin embargo, ese breve instante bastó para demostrar que su invento era factible. Demikov se graduó con honores y ya cierto reconocimiento en la comunidad científica. Después de la universidad, el biólogo trabajó unos años como experto forense en el ejército, pero tras unos años allí, se fue al departamento de fisiología de la Universidad de Moscú, donde comenzó a estudiar de lleno los trasplantes de órganos. Primero, experimentó con trasplantes renales y hepáticos, pero luego escaló a corazón y pulmones. De hecho, Vladimir fue quien perfeccionó el famoso método de reconstrucción de arterias de Alexis Carrel, un biólogo, médico y escritor francés que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1912. La primera vez que Demikov logró trasplantar corazón y pulmones de un perro a otro, el animal solo vivió unas horas, y lo intentó un montón de veces más, hasta que consiguió que vivieran más de 30 días. Los perros ayudaban, pero el científico quería más y llegó a un punto en el que comenzó a plantear la posibilidad de realizar trasplantes de cuerpo, ideas por las que fue bastante criticado. Nunca llegó a trasplantar un cuerpo como tal, pero sí llegó a experimentar bastante con el concepto de huésped y anfitrión, que dejó perturbadoras imágenes y opacó los brillantes avances que dejó a la medicina. Sus aportes siguen allí, y sus hallazgos fueron información valiosa para otros científicos, pero pasó a la historia como el Frankenstein de los perros o un científico loco que hacía horrores en los laboratorios. De acuerdo con un documental de National Geographic, Demikov creó un monstruo. En los 50 se desarrolló un método para crear básicamente a un perro de 2 cabezas, uniendo parte del pecho y la cabeza de uno más pequeño, el huésped, a un perro más grande, el anfitrión. Según relata Nat Geo, incluso su jefe le había prohibido hacer aquella atrocidad, como la llamó, pero lo llevó a cabo de todas formas, y tal fue la sorpresa, que los perros seguían vivos cuando despertaron de la cirugía. El biólogo utilizó a 2 perros callejeros, un pastor alemán y otro más pequeño. Para unirlos, amputó el cuerpo del perro pequeño dejando intacta la caja torácica, corazón y pulmones, y lo implantó en el perro más grande desde el cuello. Este fue su experimento más polémico, y la prensa estuvo allí para presenciarlo. De hecho, Edmund Stevens, que escribía en la revista Life, viajó a la Unión Soviética para ver el procedimiento y así lo documentó. Los vasos sanguíneos principales de la cabeza de Shapka tenían que estar perfectamente conectados con los vasos correspondientes del perro anfitrión.
Demikov cortó las arterias del pequeño perro y, con una grapadora quirúrgica que es un invento especial del ruso, las empalmó rápidamente en los vasos expuestos en el cuello de Brodiaga. Su artículo causó gran impresión y dejó registro fotográfico de este hito, catalogado por muchos como un experimento atroz. Cuando los animales despertaron eran capaces de ver, oír, oler, tragar y hasta mordían, pero solo sobrevivieron 4 días. Después de eso, Demikov repitió la cirugía 23 veces, logrando que los perros vivieran hasta unos 30 días. La última fue en 1968, y tras morir, los perros fueron disecados y actualmente se exponen en el Museo de Historia de la Medicina de Riga, Letonia. Demikov sentó las bases para algunos hitos de la medicina que vinieron después, como el trasplante de órganos y la cirugía coronaria en humanos. Sin embargo, en su época, sus artículos científicos no llegaban a ser tan conocidos, puesto que estaban en ruso. Pero hubo quienes sí se inspiraron en sus hallazgos. Por ejemplo, de acuerdo con The Journal, Christian Edlin Barnard, el cirujano cardíaco sudafricano que realizó el primer trasplante de corazón con éxito en una persona, lo consideraba el padre de los trasplantes de corazón y pulmón. Siempre he sostenido que si existe un padre de los trasplantes de corazón y pulmón, entonces Demikov ciertamente merece este título, comentó en 1997, pese a la mala fama del científico. Gracias a los pioneros, y cuestionables, experimentos de Demikov, que partieron con animales, los cirujanos pudieron realizar los primeros trasplantes exitosos en la historia de la medicina, pero detrás de ello hay un oscuro, aunque no oculto, pasado. Según recoge La Nación, Vladimir recibió el premio Stalin en 1988, el principal honor de la Unión Soviética en ese entonces, y murió 10 años después en Moscú.